Hola a todos. Hoy vamos a explorar Sisal, allá en la costa de Yucatán, un destino que ahora es pueblo mágico. Y bueno, tenemos varias fuentes, guías, artículos que nos pintan un cuadro de playas tranquilas, naturaleza, pero también historia. La idea es entender qué le ofrece Sisal a quien lo visita. Exacto. Y es que Sisal tiene pues una mezcla muy particular. Hoy lo vemos como un lugar súper tranquilo, muy de naturaleza, ¿no? Pero no siempre fue así. Tuvo su época de auge como el puerto principal de Yucatán. Imagínate, todo el enequén, el oro verde, salía por ahí. Fíjate que hasta la emperatriz Carlota desembarcó en Sisal en 1865. Ese pasado le da un toque diferente. Interesante ese contraste. Empecemos con lo de hoy, con la calma. Las playas, ¿cómo son? Pues mira, son de arena blanca, el mar es muy tranquilo, casi sin olas, y el color del agua, esos tonos entre verde y turquesa, la verdad, invitan a relajarse totalmente. Y está el muelle, ¿no? Que siempre es como un punto de referencia en los pueblos costeros. Sí, el muelle es icónico. Perfecto para caminar, para ver el atardecer. Dicen que son espectaculares ahí. Me imagino. Y supongo que de ahí salen lanchas para hacer cosas en el mar. Justo. Puedes contratar paseos en lancha, hay opciones de snorkel o hasta buceo en algunos arrecifes cercanos. Incluso hay restos de naufragios por ahí que ya son como arrecifes artificiales, llenos de vida marina. Naufragios. Órale. Sí. Y otra cosa es la pesca deportiva. Si te coordinas temprano con los pescadores locales, te pueden llevar. O algo súper curioso que he leído que hacen es ofrecerte un picnic en una mesita puesta en el mar. No. ¿En serio? ¿Un picnic flotando? Sí. Te llevan mar adentro y te montan todo. Una experiencia, muy original, la verdad. Eso sí que está increíble. Y después de un día así, o de estar en la playa, supongo que lo obligado es comer marisco fresco. Claro, es casi parte del plan. Hay varios restaurantes, muchos cerca del muelle. Y tienes que probar los platillos locales. El pescado tiquinxic es famoso. Ese que cocinan con achiote, envuelto en hoja de plátano. Uf, suena delicioso. Pero Sisal no es solo playa, ¿verdad? Mencionaste la naturaleza. Los manglares. Exacto. Sisal está rodeado de reservas, como la Reserva Estatal El Palmar. Y los manglares son impresionantes. ¿Y cómo se exploran? ¿Te metes caminando? No. Lo típico es recorrerlos en kayak o en chalana, que es una lanchita más pequeña. Vas por canales estrechos, rodeado de toda esa vegetación. Es otra vibra, completamente diferente. Como más de aventura, ¿no? Sí, totalmente. Y dentro de los manglares hay ojos de agua dulce, cenotes abiertos, digamos, como el Zulja, que dicen es súper cristalino, o la Carbonera. Son lugares menos conocidos, más escondidos. Y en toda esa naturaleza la fauna debe ser un espectáculo. Leí algo de aves migratorias. ¿Patos canadienses, creo? Sí, llegan muchos patos en invierno. Pero la estrella, sin duda, son los flamencos rosados. Sisal es un súper buen lugar para verlos. Especialmente de mayo a septiembre, más o menos. ¡Flamencos! ¡Wow! ¿Y es fácil verlos? Hay tours específicos que te llevan a las zonas donde se alimentan. La probabilidad es bastante alta en esa temporada. Ver toda esta vida silvestre ahí es parte del encanto actual de Sisal, enfocado en la conservación. Entonces tenemos la playa relax, la aventura en manglares, la fauna. Y caminando por el pueblo, ¿qué queda de ese pasado de puerto importante que mencionabas? Pues quedan varias huellas, fíjate. Está el Fuerte de Santiago, que se construyó en el siglo XVI para defenderse de piratas. Un fuerte. Qué bien conservado debe estar. Sí, y justo al lado tiene el faro. Puedes subir y tener una vista padrísima de toda la costa. También está el edificio de la ex aduana marítima, que ahora es un centro cultural. Ah, mira. E incluso se señala una casona como la casa de la emperatriz Carlota, donde supuestamente se hospedó ella. Todos esos edificios te recuerdan que esto no siempre fue solo un tranquilo pueblo de pescadores. Exacto. Te hablan de esa época de mucho movimiento, de comercio. Es un contraste interesante con la calma de ahora. Muy bien. Y para quien se anime a ir, ¿qué tal la logística? ¿Cómo se llega? ¿Cuándo es mejor ir? Está bastante cerca de Mérida, como a 1 hora y cuarto más o menos. Llegas fácil en coche, la carretera es buena, vas por Junucma, o también hay transporte público con bis o autobuses, pero creo que tienes que hacer un cambio en Junucma. Ok, accesible entonces. Sí, y sobre la mejor época. Bueno, el clima en Yucatán es bueno casi todo el año,
Pero si buscas cosas específicas, los flamencos, como te decía, mayo a septiembre. Para ver anidación de tortugas marinas es más bien de junio a septiembre. También tortugas. Vaya. Sí, y hay un evento interesante, el Festival de la Veda, en febrero-marzo, donde se permiten más actividades turísticas acuáticas porque hay veda de pesca para algunas especies. Entendido. Entonces, como resumen, Sisal es playa tranquila, aventura en la naturaleza, ver fauna única y además un toque de historia portuaria. Justo eso, es una combinación que lo hace pues muy especial. Y eso nos deja pensando, ¿no? Sisal pasó de ser este puerto superactivo, clave para la economía, a ser un pueblo mágico enfocado en el ecoturismo, en la tranquilidad. La pregunta es, ¿cómo va a mantener ese equilibrio tan delicado? Atraer visitantes, que es bueno, pero sin perder esa riqueza natural y esa atmósfera serena que ahora lo define. ¿Qué significa para un lugar transformarse así? De nodo comercial a refugio natural. Es algo en que pensar.